darles una palabra específica de parte del Señor. Y si hay algo que queremos declarar, es que ustedes son jóvenes de la palabra. Eso es lo que vamos a declarar vez tras vez, que ustedes, a quien ahora me estoy dirigiendo, jóvenes, son jóvenes de la palabra. Nuestra iglesia tiene un nombre. Pertenecemos a la unión de la Asamblea de Dios, pero a su vez las distintas congregaciones tienen un nombre para identificarse. Nuestra iglesia tiene un nombre, Iglesia Evangélica El Buen Pastor. Pero a su vez nos conocen como la Iglesia de la Palabra. No es algo nuevo, ya viene de años. Y cuando muchos hacen referencia a nuestra iglesia, dice, la iglesia de la palabra. ¿Por qué? Porque siempre fuimos enfatizando que no hay otra manera de vivir la vida cristiana sino por la palabra de Dios. Jesús habló de 2 casas, habló de 2 fundamentos. Una que no soportó las cosas que vinieron, vientos, huracanes, agua, lluvia, y porque estaba fundada sobre la arena cayó. Pero la otra que estaba sobre la roca, esa iglesia, o mejor dicho, esa casa, permaneció. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Jesús es el verbo de vida, es la palabra viva. Y edificamos nuestras vidas, y no como congregación, sobre Jesús, porque Él es la palabra. Y qué bueno entonces que me estoy dirigiendo a la juventud, jóvenes de la palabra, jóvenes de la palabra, porque eso es lo que vamos a enfatizar todo el año próximo. Sepan que los días sábados, durante 3 meses estuvimos con un enfoque especial. Cada tema lo fuimos dividiendo, sábado a la noche, domingo a la mañana, domingo a la noche. Entonces, una misma verdad, un mismo pasaje, lo dividíamos en 3 y eso para poder entender todo lo que Dios quería decirnos como iglesia. Por eso el primer mes fue el avivamiento, el segundo mes la unción. Ahora estamos en el mes de diciembre, la multiplicación. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque somos descendencia bendita. Somos descendencia de Abraham a través de Isaac. Porque en Isaac Dios le dijo, le prometió que le iba a dar una descendencia bendita. Y que Dios lo iba a multiplicar. Eso es parte de la promesa de Dios. Así que no estamos fabricando nada, no estamos insistiendo en algo, queriendo lograr algo. No, todo esto es respuesta a la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estar firmes y entendiendo lo que Dios quiere decirnos. Y por eso estoy aquí como pastor, para decirles lo que va a acontecer. Entonces los días sábados, a partir del mes de enero, va a haber mensajes a la juventud. Mensaje a la juventud. ¿Eso qué significa? Que vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios dice de la juventud, de los jóvenes. A Dios le interesa mucho. Y Él no hace diferencia, pero al mismo tiempo enfatiza ciertas verdades. ¿Por qué? Porque son etapas de la vida. Cada etapa en la vida tiene su riqueza, su hermosura. Entonces hay que descubrir lo que Dios dice para cada edad, pero conforme a su palabra, a su propósito. Por eso nuestra meta es levantar una juventud sana. Una juventud sana. Cuando hicimos una actividad del colegio hace años atrás, aquí en la calle, pusimos un gran cartel que hasta hoy nos sigue impactando. Por una generación sana, por una generación sana. Y eso es nuestro lema en un sentido, pero ahora afirmamos a su vez, queremos una generación de jóvenes sana. Hay un versículo que yo quiero compartirles
Si ustedes tienen Biblia, pueden buscar este versículo en 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, y enseguida vamos a avanzar sobre este versículo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno. Entonces, uno puede tomar la primera frase de este versículo, estas primeras palabras, y decir, bien, la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, que no haya nadie que se atreva a tomar en poco tu juventud. Ustedes son jóvenes, bendito sea el Señor. Entonces, que ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, esa primera frase uno lo puede interpretar como que hay que defender nuestra posición de jóvenes. Si somos jóvenes, somos algo especial. Y que nadie venga a decirnos que no tenemos nada importante. Como que somos... No. Hay que interpretar esta palabra. ¿Por qué? Porque si miramos todo el versículo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero algo más. ¿Qué más dice? Ahí lo vamos a ver en pantalla. Si no, sé ejemplo de los creyentes. Entonces hay algo que Dios va a hacer con ustedes. Dios va a hacer algo importante con ustedes, los jóvenes de la iglesia evangélica, el Buen Pastor. Y lo que Dios va a hacer es tan importante que va a trascender en el tiempo, va a trascender en el espacio. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar con ustedes de tal manera que van a ser de bendición a otros y otros van a tomarlos como referencia a ustedes. Eso es ser ejemplo. Que otro diga, ¡hey! ¿Qué tienen estos jóvenes? Yo quiero tener eso. Y la juventud hay que usarla, invertirla en Dios. No hay otra cosa mejor. No hay otra manera de vivir que le dé sentido a la vida. Y vamos a ver eso todos los días sábados. Va a haber un tema especial. Después el día domingo seguimos con nuestra rema como habitualmente lo hacíamos antes, hace poco tiempo. Pero vamos a volver a eso. Pero los días sábados, entonces los jóvenes, va a haber mensajes a la juventud. Entonces vamos a ver eso. Y va a venir distintas personas que van a hablar sobre ciertos temas específicos. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar una generación de jóvenes de la palabra. Porque Dios va a ser glorificado a través de ustedes. Yo estoy profetizando en esta noche. Estoy diciendo que Dios va a levantar una generación de jóvenes de la palabra y que van a ser de ejemplo. Sé ejemplo, dice la palabra. No, sé ejemplo. Entonces, no tenés que defender tu posición como joven, sino todo lo contrario. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche de parte del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, ¿quién dice estas palabras? ¿A quién está dirigida esta palabra? Si ustedes prestan atención, bueno, ustedes saben muy bien que esta carta fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo, y la dirigió a un joven, un discípulo suyo, un hombre que en el espíritu era un hijo de Pablo. ¿Por qué? Porque fue un discípulo de Pablo, aprendió de Pablo, caminó con Pablo, de tal manera que entonces Pablo lo envió a la ciudad de Éfeso y le dijo, quiero que te quedes ahí, que hagas tu tarea en ese lugar.
Y por eso en medio de la carta dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? ¿Y por qué era importante y necesario que Pablo lanzara una palabra profética a Timoteo? Para que Timoteo supiera bien cuál era su rol, cuál era su lugar, de qué manera tenía que desenvolverse. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche con la bendición de Dios. Y eso es lo que vamos a ver juntos como iglesia durante el año próximo. Esto es lo que vamos a enfatizar, esto es lo que vamos a enseñar, esto es lo que vamos a hablar todos. Para que nadie tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo. Ahora, entonces hay características. Hay características de aquellos que responden al sentir de Dios, que responden y son jóvenes de la palabra. Mire, estas son las características que Pablo menciona en este versículo. Sé ejemplo, ¿en qué? Si ustedes me permiten, la palabra siempre enfatiza dos cosas, la palabra y el espíritu y la palabra. Las dos cosas tienen que marchar juntas. Entonces todo lo que está escrito no está escrito porque sí nomás. No es casualidad, no es que a Pablo se le ocurrió mencionar una palabra tras otra. Entonces, ¿en qué iba Timoteo a ser ejemplo? A toda la iglesia, a todos los hermanos. Iba a ser de bendición. Siendo ejemplo en palabra. Entonces ustedes tienen ahí en pantalla la palabra en griego es logos. La palabra logos tiene que ver con todo el consejo de Dios. Tiene que ver con toda la palabra. Tiene que ver con esa revelación de Dios, de su pensamiento, de su obrar. ¿Cómo podemos oír a Dios y conocer a Dios? Por la palabra. Siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido aquí. Para oír a Dios hay que mirar. Hay que mirar. Y Jesús dijo, mirad lo que oís. Entonces cuando Dios habla y Dios habla por su palabra, la única manera de oírlo a Dios es abriendo los ojos. Es mirando la palabra, oyendo las predicaciones, en la enseñanza de ella. Entonces uno tiene que afirmar su corazón en la palabra. Y eso es lo que vamos a enfatizar durante todo el año que viene y mucho más, por supuesto. Pero ya el próximo año vamos a enfatizar el lugar de la palabra, más aún de lo que hasta aquí lo hemos hecho. Entonces, ¿qué dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, lo que fue dicho de parte de Dios, lo que fue dicho. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos, como luz que alumbra nuestro camino. Entonces hay que conocer la palabra para saber vivir en la luz y no en las tinieblas. No somos de las tinieblas, no somos de la oscuridad, somos hijos de luz. Y nuestra luz está para alumbrar a otros. Entonces, ¿qué esperamos de los jóvenes? Que eso, por fe, ya está. Ahora, si está la palabra, siempre la palabra, cuando está operando, siempre va a traer cambios en la conducta. Siempre se va a ver esa palabra operando por la manera de cómo nos conducimos. Por eso conducta habla de comportamiento, la manera de vivir. Ahora, ¿cómo vive el hombre natural? Bueno, vive haciendo lo que es indigno, lo que no es justo, lo que contradice a Dios, lo que va en contra de Dios. Entonces el hombre natural no puede cambiar, no se lo puede mejorar al viejo hombre. Entonces uno tiene que entender esta verdad, que el viejo hombre no cambia. Entonces el terrible engaño para algunos creyentes
pensar que pueden vivir agradando a Dios sin palabra. No es posible. Quieren hacer lo bueno, quieren hacer lo que les parece que es correcto. Cuánta buena voluntad, entre comillas. Cuántos jóvenes quieren hacer algo que les traiga contentamiento, regocijo, satisfacción, que digan vale la pena invertir vida, energía, a uno que ahora es joven, hacer muchas cosas. Se habla tanto de sueños, y la Biblia no habla de eso. Habla de una realidad, la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando está la palabra, lo que hace que se va a ver en la vida, se va a ver en la manera de vivir. Y ahí es hermoso eso. ¿Por qué? Porque sale a luz lo que está aquí dentro. Se manifiesta la vida del nuevo hombre. Por eso, esta palabra, aquí en este versículo, palabra, logos, que afecta la conducta, es ahí donde comienza a verse el amor de Dios. Por eso, esta palabra en griego es ágape. Afecto, benevolencia. Entonces, ¿de qué me habla esa palabra? Oh, que el amor de Dios comienza a ser una fuerza, una fuente de energía interior, donde el amor de Dios, que es perfecto, que hace bien, es donde uno encuentra deleite. Eso es todo lo que significa esa palabra: deleite, favor, gozo, gracia, grato, gusto y mucho más. Entonces es algo grato. Es algo bueno, trae tanta satisfacción. ¿Por qué? Porque es un estado para vivir el amor de Dios, que es lo que permanece para siempre. Es lo que a Dios le agrada, porque Dios es amor y Dios nos comparte su amor. ¿Para qué? Para que nosotros experimentemos lo que significa el amor de Dios. Y hay que diferenciar el amor agape del amor filial y el amor eros. En la Biblia no figura para nada la palabra eros. De ahí viene la palabra erótica, todo lo que tenga que ver con sexo, deleite de la carne. Sí aparece la palabra filio, que es el amor filial de padre a hijos. Y Jesús habló de ese amor inclusive. Cuando dice: el que ame padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque se está remitiendo a un amor. Entonces hay quienes están afirmando su inclinación hacia lo que es erótico. Y especialmente en la juventud parece que todo es viva la pepa, viva libre. Hagamos lo que se nos ocurra. ¿Para qué estamos aquí si somos jóvenes, llenos de energía? Y eso dice, no, eso no es, ni lo quiere tocar Dios ese aspecto. Hay amor filial, pero tampoco es suficiente. Cuando a Jesús le vinieron y le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí, te quieren hablar. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Los que son mi familia son los que están agradando a Dios. Y ese es el amor ágape. Jesús hablaba de ese amor que lo identificaba plenamente con el Padre Celestial. Entonces, entendamos bien, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de esa palabra, la palabra de Dios. Sé ejemplo de esa conducta, esa manera de vivir, esa manera de conducirte conforme a la palabra que me habla del nuevo hombre. ¿Y dónde va a estar presente el amor de Dios? ¡Qué grato, qué bueno! ¿Cómo satisface eso? No hay nada que pueda compararse a eso. Eso lo vamos a enfatizar vez tras vez. Ahora me tomé el atrevimiento de separar para poder entender el alcance que tienen estas palabras. Espíritu. Y la palabra de espíritu es principio vital, disposición sobrenatural. Claro, porque se les fue el Espíritu que estuvo presente en la creación del mundo, en todo lo que fue creado. Aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu, es que el Hijo vino y fue hecho hombre.
Justamente estamos en día que se reconoce la Navidad a aquellos que piensan bien. Fue el nacimiento de Jesús. Porque Dios hizo el milagro. Porque por el Espíritu intervino y María concibió del Espíritu. Una acción divina, algo sobrenatural. Ahora eso es lo que los jóvenes de la palabra tienen. El Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa cuando está el Espíritu operando? Bueno, ahí aparece justamente la palabra tan pequeña pero con tanto significado, fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu hace que la fe comience a cobrar fuerza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que nos mueve. Porque gracias a la fe que fue implantada en nosotros, somos salvos. Entonces, qué importante que el Espíritu intervenga. Porque la fe va a generar cosas grandes, maravillosas. Donde uno puede ser un referente a otros. ¿Y cuál es la última palabra aquí? La sexta palabra, pureza. Pureza, limpieza, castidad, santidad. Entonces, gracias al Espíritu que me ayuda a que mi fe no mengue, no desfallezca, como Jesús oró por Pedro para mantenerlo firme y no volver atrás. Es que entonces comienza uno a vivir y experimentar. Todos me dicen, pero en la edad de la juventud hay que aprovechar, hay que vivir, hay que disfrutar. Pero no, hay algo aquí dentro. Hay algo aquí dentro, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me afirma y me asegura quién soy yo. ¿Quién soy yo? Que es por gracia lo que somos en Cristo. Y entonces ahí no hay que poner cara de santo. Ya uno es santo. Porque uno es santo, vive haciendo lo que es agradable delante de Dios. Vamos a enfatizar todo esto. Porque esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso jóvenes de la palabra son jóvenes que a través de su conducta están manifestando el amor de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo tiene control de la vida y la fe se hace fuerte y uno crece y uno avanza en fe. Y se ve en la vida que hay pureza. No es un castigo la santidad. No es un estado de confusión y de decir me tengo que portar bien. No. Ahora, Pablo cuando llegó a este punto de la carta, porque él tenía certeza y seguridad en Timoteo. ¿Por qué él aseguró que nadie lo iba a tener en poco a Timoteo? ¿Por qué? ¿Por qué dijo, sé ejemplo a los creyentes? Porque en los capítulos que tenemos hasta este versículo, no lo que sigue, vamos a encontrar qué cosas le enseñó Pablo y enfatizó Pablo a Timoteo. Y los que experimentan un nivel de vida superior por la palabra es que han sido enseñados y han desarrollado una vida cristiana conforme a lo que vamos a ver. 7 cosas que vamos a ver en toda la epístola de Pablo a Timoteo hasta este capítulo 4, versículo 12 que hemos mencionado. Si ustedes quieren seguirme, lo van a tener porque ahora vamos a ver qué cosas específicas. Pablo afirma en Timoteo para que ninguno no lo tuviera en poco. Para que ninguno lo mirara y lo dejara de lado. No. Pablo sabía que Timoteo como joven iba a hacer una tarea tan precisa y clara
¿Por qué? Porque menciono yo 7 verdades en la vida de Timoteo, y lo tenemos aquí en esas escrituras. ¿Por qué tanta seguridad y certeza tenía Pablo de Timoteo? Primero, porque quien viva a este nivel, en esta dimensión, es porque conoce, los jóvenes que viven en este nivel superior, conocen bien la doctrina. Es la primera cosa que Pablo le escribe a Timoteo. Lo tenemos ahí. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases obtener autoridad. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Quiénes son los jóvenes? Los nuestros, los que están aquí, los que se sumarán. Jóvenes que tienen una vida digna, que son de ejemplo para otros. Es porque saben, conocen bien la doctrina, Ahora fíjense, en este capítulo 1, después tomen tiempo a leer todos estos pasajes. Les dice, mira a Timoteo, tienes que usar esta autoridad que yo te estoy dando a ti en esta tarea, para que no permitas que otros vengan a enseñar otra doctrina contraria. Una doctrina falsa, diferentes doctrinas, o sea que abarca varias cosas. Y en este pasaje es muy interesante que lo que Pablo hace ahora con Timoteo dice, diferencia bien entre la doctrina de la ley y lo que significa la sana doctrina. Si ustedes miran acá, versículo 8, pero sabemos, y aquí Pablo viene a afirmar lo que le está diciendo a Timoteo, pero sabemos que la ley no fue dada para el justo, pero sabemos, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, esto es lo que hay que conocer, que la ley no fue dada para el justo. El hacer para hacer, a ver qué podemos hacer para que nos tengan por dignos, para que nos respeten, a ver qué puedo hacer para ganarme el favor de Dios. No, eso es la ley. Y Pablo dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para Cristo cuando fue hecho pecado. Y por esa ley Jesús murió, porque Dios necesitaba una ley para hacer justicia. Nada menos que en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo le está diciendo, Timoteo, conoce bien la sana doctrina. Conoce bien. ¿Por qué? Porque hay diferentes doctrinas. Y hay quienes la están enseñando. Entonces Pablo dice, sabemos esto, que la ley no fue dada para el justo. Hola. La ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. Por eso hay que diferenciar, hay que conocer esto. Por eso enseñamos declaración de fe. Por eso tenemos una declaración de fe. Por eso la escuela de servicio ministerial. Todos los temas que se estudian en la escuela de servicio ministerial afirman esta verdad, porque hay que conocer la sana doctrina. Entonces, saber que hay diferentes doctrinas. Entonces uno tiene que saber distinguir una de otra. Entonces la vida cristiana no es puro ruido, luces y qué sé yo cuántas cosas más que ofrece el mundo. Hay que meterse en la palabra, hay que vivir la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer este año que viene. Vamos a afirmar la sana doctrina.
¿Para qué? Para no ser confundidos. ¿Por qué? Porque la ley fue dada, y ahí tienen ustedes la lista, para los transgresores y desobedientes. ¿Por qué? Porque la ley trae condenación. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, los que no les interesa la santidad de Dios y la casa de Dios. Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces para que nadie nos tenga en poco y piense que joven, qué jovencito, es un adolescente, todavía tiene que aprender mucho. No, que nadie te tenga en poco, aunque tenga la edad que tenga. Jesús a los 12 años hablaba de igual a igual con los doctores de la ley, los más encumbrados, los que habían desarrollado toda una ley. Sin embargo, Jesús hablaba de igual a igual. ¿Por qué? Porque sabía cómo contestarles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace cuando la palabra está aquí encendida. Por eso Pablo a Timoteo no dudaba de que su juventud no iba a ser tenida en poco. ¿Por qué? Porque él sabía bien, conocía bien la doctrina, como para decir esto no. Segunda verdad, para que ningún joven sea tenido en poco. Está en capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces está diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo hombre. Hay que orar. Entonces los jóvenes que tienen palabra en sus corazones no tienen problemas con las autoridades. Hoy en día parece que aquel que no se levanta en contra de una autoridad no es inteligente, sabio. Todo el mundo está regido por ese pensamiento. Y cada vez más los gobiernos no saben ejercer autoridad. Y eso baja. La corrupción ya la conocemos y no hay que hablar de ese tema para informarnos. Pero ¿quiénes son aquellos jóvenes que no son tenidos en poco, sino son de ejemplo a todos los hermanos? Primero, que conocen la doctrina. Segundo, que no tienen problemas con las autoridades, todo lo contrario. Saben orar. Eso es lo que hacemos en cada culto. Los que dirigen los cultos. La primera cosa que hacemos es orar por todos los que están, y conforme a este pasaje, orar por todos aquellos que están en eminencia, los que tienen autoridad, los que Dios en su soberanía les ha permitido estar en sus lugares, pero uno no tiene problemas, está en conflicto, luchando. ¿Dónde surgen los grandes problemas en los gobiernos? En los jóvenes. Pero los jóvenes cristianos no estamos para eso, para luchar contra la autoridad. No estamos para defender nuestra posición, sino estamos para orar. Solo Dios puede cambiar el rumbo de una nación a favor de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los jóvenes que no son tenidos por poco? No. Aquellos que realmente saben orar y pedir por las autoridades, porque no tienen conflicto con las autoridades. ¿Por qué? Porque el fin de orar por las autoridades es habilitar la gracia de Dios para salvación. Porque aquel que tiene problemas con la autoridad, sea quien sea, secular, en el nivel país, en el nivel provincial, donde sea, aún en el nivel familiar, aquel que tiene problemas con su autoridad inmediata o no, va a tener problemas con el Evangelio.
No va a saber lo que significa la gracia salvadora. No va a tener un amor por las almas. Le va a interesar defender su posición. Por eso este pasaje Pablo habla que Dios ama al mundo y quiere salvar a todos. Algunos no se dan cuenta que cuando están luchando contra una autoridad están impidiendo que la gracia salvadora llegue a los hombres. De esto vamos a hablar más este fin de semana. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. ¿Pero qué es lo que frena? ¿Por qué? ¿Por qué hay jóvenes que no están habilitando la gracia de Dios? Porque están teniendo problemas con su autoridad, sea quien sea. Y Dios, Pablo está diciendo a Timoteo, sé ejemplo a todos los creyentes. Conoce bien la doctrina. Ora por las autoridades. Oren por las autoridades. Anima a todos a orar por las autoridades. En tercer lugar, los que no son tenidos en poco por ser jóvenes, son los que anhelan un servicio amplio para Dios. Les arde el corazón, claro. ¿Cómo no vamos a llegar al capítulo 3? Después de haber pasado por el capítulo 1 y capítulo 2, cuando uno está deseando que Dios muestre su amor y misericordia y haya salvación para aquellos que no lo conocen a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, anhela un servicio. Esa palabra obispado habla de poder atender al cuerpo, de supervisar, de bendecir, de hacer que se extienda el mensaje de salvación y que haya orden, que haya equilibrio, que no haya contradicciones, que no haya luchas intestinales, que no haya peleas. ¿Quiénes son los que anhelan obispado? Los que quieren el bien del cuerpo de Cristo. Y dice, palabra fiel es esta, palabra fiel. El que desea ser útil en el cuerpo de Cristo, buena obra desea. Entonces ahí le pone ciertos requisitos de cómo tiene que ser la vida de aquel que quiere servir a Dios en una acción bien específica. Y eso es lo que vamos a enfatizar aquí en nuestra iglesia. Dios va a levantar jóvenes que van a servir a Dios aquí y más allá. Dios va a levantar quienes van a salir como misioneros. Dios va a levantar a aquellos que van a ser útiles en la obra de Dios. Y bueno es que anhelen eso. Por eso también habla de los diáconos en este capítulo. ¿Quiénes son los diáconos? Los que son levantados para servir. Vayan a Hechos 6. La multiplicación demandó atención, aún de las viudas, las ancianas. Y entonces se levantaron. ¿Y qué diácono? Diácono es aquel que sirve, es sirviente, sirve a las mesas, sirve a la necesidad. Eran llenos de fe, del Espíritu Santo. Ahí estaba un Esteban que después lo mataron, un Felipe que hizo una campaña evangelística en Samaria. Y donde los dones se manifestaban y donde había manifestación del poder de Dios. Entonces, ¿quiénes son los jóvenes? Que no son tenidos en poco, sino que son ejemplos. Los que conocen la doctrina. Los que oran por sus autoridades. Los que anhelan un servicio amplio para Dios. En cuarto lugar, porque saben conducirse en la casa de Dios. Pablo lo dice ahí, en el capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, amado hijo. Te escribo a ti, Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas. Para eso te escribo. Te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
¡Hey, Timoteo! Tú eres un joven y que nadie te tenga en poco por ser joven. Todo lo contrario, sé de ejemplo. Porque está la palabra, esa palabra que se manifiesta en una conducta. Ahí está el amor de Dios, es donde está el Espíritu Santo obrando en ti, porque eres un hombre de fe y hay santidad en tu vida, hay pureza, tus manos están limpias, tu cuerpo, tu alma está limpia. Y por eso te escribo a ti, Timoteo. Y gracias a Dios que se demoró un poco, porque si tardo, porque sabía que era tan rápido, que era importante, no podía perder tiempo. Y dice, te escribo, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Hermano, tenemos que saber cómo conducirnos en la casa de Dios. La casa de Dios no es cualquier cosa. Y no estaba hablando filosóficamente o espiritualmente la casa, los creyentes, como dicen, nosotros somos. Por supuesto que sí, dice que somos casa de Dios. Pero hay un lugar donde la iglesia se reúne. Entonces, este lugar que tenemos aquí, por gracia y misericordia de Dios, gracias a aquellos que invirtieron vida y dinero para poder tener lo que tenemos. Hay que saber cómo conducirte. Este no es un club. Este no es un boliche. Este no es un lugar de entretenimiento. No es nada de lo que el mundo conoce. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Y si Dios está aquí, merece respeto, merece reverencia. No cualquiera se acercaba a la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar en el viejo pacto al lugar santo y por supuesto menos al lugar santísimo. Eran solamente los sacerdotes que podían entrar en estos dos lugares. Después los demás, aún los levitas estaban afuera sirviendo como porteros y cuantas cosas más. Pero el pueblo, ¿dónde iba? Al atrio. Todo el pueblo iba al atrio. No podían entrar más allá. Ni Jesús pudo pasar del atrio. Jesús no pudo entrar en el viejo pacto al lugar santo y menos al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no era la tribu de Leví, no era de la familia de Aarón. Pero cuidado con aquellos que se atrevían a pensar que era un lugar donde podían hacer lo que querían. Por eso Jesús, en Juan capítulo 2 dice que Jesús entró al templo y tiró las mesas, los cambistas, de los que hacían negocio, los que no tenían respeto ni reconocimiento de que era la casa de Dios. Y todos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa te consume. Y Jesús ahí, antes de ir a la cruz, mostró que Dios estaba interesado aún en ese templo que iba a ser destruido. Y Él profetizó que ese templo iba a ser destruido. Pero mientras tanto era lugar que Dios respetaba y quería hacer valer. Entonces, hermanos, ustedes tienen que reconocer como jóvenes. Y eso es lo que vamos a enfatizar. Eso es lo que vamos a predicar y enseñar más y más. Cosa de que todo aquel que entre vea que hay algo distinto. Vea que hay algo, presencia de Dios, que no puedan soportar sin caer de rodillas, pidiendo perdón por sus pecados. Que no se guarden cosas ocultas y piensen que pueden agradar a Dios. Aleluya. Y con una vida en pecado, con un corazón oscuro, negro por el pecado. Sino que Dios quiere traer limpieza. Entonces ustedes como parte de la iglesia tienen que estar firmes, y eso es lo que proclamo en el nombre de Jesús, que van a estar firmes en la palabra de Dios. Que ustedes van a tener este sentir de Dios, porque esto es voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigo. En quinto lugar, que abarcan el misterio de Dios.
¿Por qué usa esa palabra abarcar? Porque habla de abrazar, de envolver, de alcanzar y no dejar ningún aspecto fuera. Por eso Pablo, después que le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces sigue diciendo, e indiscutiblemente, sin discusión alguna, grande es este misterio. Entonces va de la eternidad hasta la eternidad. Y usted lo tiene ahí. Dios fue manifestado en carne. Por eso hay una Navidad. Lástima que nadie sabe el sentido, el significado. Muchos de los que no están en la iglesia. Dios fue manifestado en carne, justificado en el... ¿Quién fue justificado? Jesús por su fe, al resucitar porque venció la muerte y al pecado. Él fue justificado en el Espíritu. Y por eso nos representa delante del Padre. Visto de los ángeles. ¿Por qué? Porque ascendió a los cielos. Predicado a los gentiles, al mundo, a las naciones. Ahí estamos nosotros. Creído. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y finalmente recibido arriba en gloria. Él está en gloria. Él está en gloria. Él está en gloria. Mientras tanto aquí, muchos creen en Él a través de la predicación, a través de nuestro mensaje. Entonces, los que son jóvenes y que no lo tienen en poco, porque son de ejemplo, es que abarcan el misterio de la piedad, lo entienden. Por eso Pablo mismo después, ahí en el capítulo 6, habla, gran ganancia hay en la piedad, gran ganancia hay en alcanzar esta verdad. Gran ganancia es tenerlo presente, es presente el misterio de la piedad, el misterio de la piedad, es impactante. Cuando uno entra a mirar toda esa verdad que está ahí en 6 renglones, es el milagro de la redención de todos los hombres, es el milagro de un Cristo vivo que murió, resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios Padre, y en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Es maravilloso todo eso. A Pablo le hacía que su corazón latiera fuertemente y no podía dejar de expresarlo y decirlo y enseñarlo. Ahora, ¿quiénes son los jóvenes que no son tenidos en poco y los que abarcan el misterio de la piedad? En sexto lugar, capítulo 4, que disciernen el espíritu de la apostasía, los que apostatan de la fe. Los que van en contra de la verdad. Y Pablo lo dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando, ¿por qué apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No solamente diferentes doctrinas que están en el capítulo 1, sino ahora Pablo dice, doctrinas de demonios. ¿Cómo es eso? Sí, los demonios tienen su doctrina y operan y atacan, oprimen las mentes, los corazones, y hay un poder demoníaco detrás que hace que muchos escuchen, que muchos presten atención a espíritus engañadores que han salido para trastornar el mundo. Y lo que está hablando acá no es del mundo, sino de los creyentes que apostatarán de su fe. O sea que este que tengo al lado, pensando de forma generalizada, que en la iglesia estaba sentado, que se decía ser creyente, que cantaba los coros, y ahora ¿dónde está? Negando a Cristo, apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque oyó espíritus engañadores, prestó atención a mentiras y demonios comenzaron a operar en su vida. Hermano, de eso nos quiere librar el Señor. Por eso Pablo escribe como escribe a Timoteo, para que él sea de influencia, él sea de ejemplo. ¿Para qué? Para que nadie caiga en ese error. Hay muchos que de pronto en la vida dicen, ¿por qué aquel ya no está en la iglesia? Yo tuve amigos muy queridos, compartíamos la vida cristiana,
Servíamos a Dios. Algunos que estudiaron conmigo en el instituto bíblico. ¿Y hoy dónde están? Tenían un potencial en Dios. Tenían una gracia de Dios. Pero de pronto cayeron en un error. De pronto creyeron en una falsa doctrina. Yo tuve un amigo muy íntimo con quien servíamos juntos. Éramos parte de un conjunto que íbamos a evangelizar. Era un hombre de Dios. Tocaba la trompeta como ningún otro. Predicaba y enseñaba con una gracia. Pero en un momento dado, yo dije, no puedo seguir. El mismo curso de vida que él está ahora tomando, pero parecía algo tan insignificante, pero yo me di cuenta que era una diferente doctrina. No era de Dios, no era de Dios. ¿Y saben cuántos de esos amigos se perdieron? ¿Por qué? Porque se fueron separando, se fueron separando. Cuando hay una falsa doctrina, se van saliendo del camino. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahora, en el último tiempo, hermanos, ese espíritu se va a soltar de una manera impresionante. Que algunos que hoy están diciendo son creyentes, de pronto van a estar negando la fe. Entonces eso hay que saberlo. Hay que discernir el espíritu de la apostasía. No estamos para juzgar y decir, este es un apóstata. No, cuidado, nadie se ponga en juez. Pero que los hay, y que los sabrá, porque está escrito. Por eso Pablo le escribe como le escribe a Timoteo. Entonces, hermano, la tarea que vos tenés, la tarea que tenemos juntos como iglesia, es muy delicada y seria. No podemos perder el tiempo, no podemos dejarnos llevar por hacer algo y hacer sin saber lo que somos. Por eso yo estoy aquí para afirmar esta verdad. La iglesia tiene jóvenes de la palabra. Yo los veo como jóvenes de la palabra. Y si están en la palabra, sus conductas van a ser correctas. Van a conducirse en la vida como Dios quiere. Van a vivir el poder de la palabra. Ahí estará presente el amor de Dios, donde no tendrán ni siquiera necesidad que alguien les diga cómo vivir, sino que va a ser una necesidad vivir agradando a Dios. Porque el Espíritu Santo va a estar operando y van a ser jóvenes de la fe, con una vida pura, digna, delante de Dios. Por último, está en el capítulo 4, en el versículo 6. Le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas, porque hay muchos que enseñan, no piensen que, no, yo no enseño nada, no, ¿saben cuánto enseñan malas palabras? ¿Cuánto enseñan a vivir livianamente? ¿Cuánto enseñan a ser vulnerable en la vida porque no tienen fundamento, no tienen criterio espiritual, no tienen seriedad, no tienen respeto? ¿Cuánto enseñan? Hay mucha gente que enseñan. Abrís los medios de comunicación y están enseñando, cómo vivir la juventud, cómo disfrutar, cómo ser. Y entonces muchos tienen ídolos, aunque piensan que no, pues tienen sus ídolos, quieren ser iguales. Hacen las mismas cosas. Y donde hay ídolos hay espíritus inmundos, demonios. Pero Pablo, ¿qué le dice? Si esto enseñas a los hermanos, o sea, en el gran amor por el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado, fortalecido, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, Timoteo, si hay algo que yo quiero de ti, es que tú ejerzas una autoridad espiritual tan buena
que sea de gran influencia para otros. Sé buen ministro. ¿Cómo? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Podría seguir todo este capítulo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad, es el misterio de la piedad. Ejercítate para hablar como Dios hizo hombre. Como el Hijo fue justificado en el Espíritu, etcétera, etcétera. Tienes que ejercitarte para la piedad, tienes que manejar esto, tienes que saber cómo tratar estos temas, tienes que enseñar. Aléjate de todo aquello que no es vano, es tonto, cosa de este mundo. Por eso llega al versículo 11. Esto que te estoy diciendo acerca de la sana doctrina. Conoce bien la sana doctrina. Ora por las autoridades. Anhela un servicio amplio para Dios. Sabe conducirte en la casa de Dios. Abarcar el misterio de la piedad. Discernir el espíritu de la apostasía. Y enseñar nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Esto manda. Hola. ¿Cómo es el versículo 11 tan cortito? Esto manda y enseña. Y entonces sí, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Entonces, hermano, tienes que valorar tu edad, tenés que valorar que eres joven, tenés que valorar que Dios te dio la vida, tenés que valorar que ahora estás en la casa de Dios, tenés que valorar que el Evangelio ha llegado a tu vida. Ahora hay una manera de cómo vivir la vida cristiana. Por eso, como pastor, proclamo esta palabra y asumo mi compromiso delante de Dios para que aquí, como congregación, como iglesia, especialmente ustedes los jóvenes, vivan de tal manera que sean de ejemplo a toda la iglesia. Asumo esta responsabilidad y tarea. Y gracias por los líderes, aquellos que se han puesto a las órdenes para poder avanzar juntos. Y por eso el año que entra será un año precioso. Un año donde vamos a estar afirmando esta verdad para que ustedes se identifiquen plenamente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, porque somos una sola iglesia y vamos juntos en el propósito de Dios. Hay cosas que Dios va a hacer. Hay cosas que Dios va a ir obrando en cada vida. Hay cosas que Dios va a ir sacando, limpiando, ordenando. Hermanos y hermanas que van a estar afirmándose más en la palabra. Jóvenes que van a entrar y ser salvos. Es el tiempo de la multiplicación. Es el tiempo que Dios va a traer un mover del Espíritu tan grande. Pero necesitamos de ustedes. Los necesitamos, jóvenes. Los necesitamos. Y por eso, como iglesia, tenemos que marchar juntos. ¿Andarán dos juntos y si no se pusieron de acuerdo? Vamos a ponernos de acuerdo en esto. Pero por parte de quien les habla como pastor. Y con todo un cuerpo ministerial comprometido y líderes de la iglesia, vamos a avanzar en esta dirección. Vamos a declarar que sí somos de la palabra, que somos fieles a Dios y que Dios no nos va a dejar avergonzados. Como hemos oído en el testimonio, cuando miramos al Señor
y afirmamos nuestro corazón en Él, nunca seremos avergonzados. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo quiero orar por ustedes. Ustedes son los jóvenes de la iglesia, pero ustedes son jóvenes de la palabra. Y como jóvenes de la palabra, el Señor quiere que esta palabra abunde en sus corazones. Yo quiero orar por ustedes, porque muchas cosas van a acontecer aquí, cosas gloriosas, donde el Señor va a comenzar a hablar a uno y a otro y lo va a ir preparando para un servicio a favor del cuerpo de Cristo. Algunos van a comenzar a desarrollar sus talentos bajo la unción del Espíritu Santo. Algunos van a comenzar a crecer en la fe, que muchos dirán, pero no lo conocía de esta manera. Muchos van a comenzar a amar tanto la casa que comprometerán sus vidas más y más. Muchos serán preparados para salir. Muchos tendrán un sentir específico de lo que Dios va a querer hacer con sus vidas. Sea tiempo de preparación, donde van a anhelar la palabra, donde van a comenzar a integrarse a la vida de la iglesia en todo sentido, donde van a decir, por favor, necesito que esta verdad, esta doctrina sea parte mía y que yo la pueda captar y entender y conocer. Van a comenzar a ordenar sus vidas, a ser disciplinados con los tiempos, para poder avanzar en todo lo que Dios quiere para ustedes, en sus estudios, en sus trabajos, pero teniendo un sentir profundo de lo que significa la iglesia de Jesús, la casa del Señor. Van a comenzar a tener discernimiento y dejar de lado aquellas cosas que ocupan el corazón, que son triviales, que son cosas que no edifican. Aunque hay cosas buenas, pero van a elegir lo mejor. Van a invertir vida. Van a comenzar a conocer a Jesús. Van a caminar con Jesús. Van a tener el mismo sentir de Cristo. Sus vidas van a ser de gran inspiración para otros. Yo profetizo. Aquí tenemos jóvenes de la palabra, porque es la palabra que los va a cautivar más y más y más. Oh, no será una carga leer la Biblia, estudiar, crecer en el conocimiento. No, será una bendición. Algo va a arder en sus corazones como nunca. Profetizo que este es el tiempo de Dios para ti. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es ahora. Es ahora. Levanta tus manos al cielo si gustas. Yo quiero orar por ti. Padre, estoy orando por estos jóvenes. Son nuestros jóvenes. Son los jóvenes de nuestra iglesia. Señor, tú los salvaste, los alcanzaste. Los sacaste de las tinieblas, de la oscuridad, del reino de Satanás.
y los trajiste a tu reino, Señor. Oh, ellos te conocen. Son jóvenes de la palabra. Pero yo pido, Señor, ahora que algo comience a arder en sus corazones, que algo comience a arder en sus vidas, que no puedan frenarlo. Oh, Señor, una profunda devoción a ti, un anhelo por conocerte más y mejor, un caminar tomado de tu mano. Señor, líbranos del mal, líbranos del mal. Señor, que no permitan que ninguna doctrina errada esté presente donde ellos están. Que sean firmes en la fe, que frenen toda locura de pensamientos, de filosofías, de formas de vivir que no condicen con la sana doctrina. Señor, ayúdalos, para que, oh Dios, comiencen a vivir un tiempo nuevo, sin reservas, sin defensas, entregados de lleno a ti, que anhelan profundamente serte grato, Señor, y que sepan conducirse en tu casa con temor de Dios, con una buena disposición, como un solo cuerpo, viviendo, Señor, para agradarte. Señor, es tiempo de avivamiento, es tiempo donde tu unción es derramada, Señor, sobre tu iglesia. Es tiempo de multiplicación. Señor, que estemos preparados para eso, dispuestos, para que nadie quede fuera, que nadie diga: ¿qué pasó conmigo? Estoy afuera. No, Señor, que nadie se pierda, que todos entren en el camino, entren en lo que tú quieres hacer. Yo declaro, Señor, que viene un año de bendición, donde vamos a ver tu gloria, donde muchas cosas se van a ordenar. Señor, yo te pido que traigas paz a los corazones que están turbados, que están confundidos o que están lejos. Señor, en el nombre de Jesús, tráeles ahora. Ordena sus caminos, ordena sus pasos. Trae sanidad a corazones que pueden estar heridos. Trae sanidad para que nada oscurezca tu verdad, para que todo fluya, Señor, que fluya el río de vida, que fluya la gracia de Dios. Yo estoy orando, Señor, por nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes que han sido comprados por la sangre de Cristo. Te pertenecen, Señor, te pertenecen. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Vas a sorprender a muchos, Señor, y muchos dirán: es maravilloso lo que nos toca vivir. Señor, vienen tiempos. Estamos viviendo el mejor tiempo como iglesia. Lo hemos pedido, orado por años. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus mentes, sus pensamientos. Líbralo de las presiones que hay de un mundo hostil, un mundo pecador, un mundo que no respeta nada de Dios, que se ha olvidado de Dios. Líbralo, Señor, de esta presión en esta edad donde parece que es más fácil caer, ser vulnerable a los apetitos carnales, sexuales y cuantas otras cosas más. Señor, que solamente haya temor de Dios en sus vidas, que es el principio de la sabiduría. Que solamente oigan tu voz, que sus ojos estén abiertos para verte a ti, Señor. En el precioso nombre de Jesús.
En el precioso nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor, por el año que se nos viene. Un año de bendición. Gracias, Jesús. Guárdalos, Señor. Yo los bendigo ahora. Ministro gracia de Dios. Ministro gracia de Dios. Ministro gracia de Dios. Ministro paz de Dios. Ahora. Ahora, ministro la gracia de Dios. Ministro la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te ministro, joven. Te ministro en el nombre de Jesús. Recibe el toque de Dios. Recíbelo. Es para ti esta palabra. Es para ti. En el nombre de Jesús. Volvé sobre estos pasajes y léelo una y otra vez. Porque la multiplicación es por la palabra. Esta multiplicación es grande. Y Dios quiere ser glorificado en tu vida. Recibe. Somos tu ejemplo. Somos tus referentes. Por eso estamos para ministrarte, para que tú también hagas lo mismo. Recibe de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.